Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Iniciamos el año con un programa en esta serie Democracia y Elecciones, Reflexiones en el 2024. Y bueno, el día de hoy hemos denominado a nuestro em, programa la crisis de las instituciones electorales y nos hacemos un cuestionamiento. ¿Esta crisis pone en riesgo las elecciones? Y para hablar de este tema, pues nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tener a María Marván Laborde el día de hoy acompañándonos. Bienvenida, María. El gusto es mío estar ahora con ustedes, con IntelliJuris y desde luego también con Itzel. Y bueno, también nos acompaña el día de hoy Itzel Checa. Bienvenida, Itzel. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues para platicarles un poco del tema, de lo que vamos a tratar el día de hoy, para contextualizar, pues en este año, en el 2024, pues nuestro país entra en un proceso electoral. Parece ya un cliché decir que siempre son las elecciones más grandes y más complejas a las que nos vamos a enfrentar, pero bueno, en este caso se van a elegir 128 senadurías y 500 diputaciones federales y además, pues obviamente la presidencia de la República. Y bueno, también están en juego 32 procesos locales concurrentes y se van a elegir en estos procesos concurrentes, pues 20,000 cargos. Entonces, además tenemos pues las elecciones de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Entonces es un cúmulo importante de cargos públicos a los que se van a elegir en este año. Y bueno, las dificultades que enfrenta el proceso electoral no son pocas. Tenemos algunos riesgos que se han estado ahí señalando, desde pues una presencia atípica o una intervención atípica del Ejecutivo en el propio proceso electoral al enfrentarse en algún momento con las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales o al descalificar a ciertos partidos políticos. Es un comportamiento que no habíamos visto desde la reforma del 2007, del 2006, porque pues, se le pusieron trabas a lo que vimos con Fox, ¿no? Y por eso vino la reforma. Pero aparte de esta intervención rara que tenemos ahí, atípica, pues también tenemos una situación compleja. Tuvimos procesos atípicos también de selección de candidatos, precandidaturas que no eran precandidaturas. Entonces, estamos enfrentando cada vez cosas pues diferentes o novedosas que han obligado pues a ajustar las circunstancias y los problemas. Nada más menciono estas dos temas, pero también estamos enfrentando una situación atípica. Tenemos a las autoridades electorales pues incompletas. Tenemos que nos faltan magistraturas, 2 magistraturas en la sala superior y nos faltan 4 magistraturas en las salas regionales. Y bueno, también tenemos que una situación en el Instituto Nacional Electoral, en el que si bien el Consejo General está completo, no así la estructura administrativa del instituto, en donde tenemos una Junta General Ejecutiva incompleta, una Secretaría Ejecutiva que está también en una encargaduría, y todo esto nos hace reflexionar si esta forma en que están, bueno, y además se me estaba pasando, que es algo súper importante,
tenemos a las autoridades jurisdiccionales locales incompletas. Están los tribunales electorales de los estados, también con diferentes vacantes, o sea, no se ha nombrado a la mayoría de los, si no mal recuerdo, creo que son 20, ahorita me corregirá Itzel, magistraturas locales las que están incompletas. Entonces, bueno, tenemos ahí también un cúmulo de espacios que que están siendo ocupados por personas que no han sido designadas conforme a los procedimientos constitucionales. Y ese es el primer tema que quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Estas encargadurías, tanto de magistraturas como de directivos en el Instituto Nacional Electoral, nos lleva a una primer cuestionamiento. La designación de las personas y los procedimientos a los que se someten importan para darle legitimidad a nuestro proceso electoral, o estamos haciendo un falso debate. Y realmente, pues no importa, porque están las personas trabajando, están las instituciones trabajando y el procedimiento no importa. Eso creo que no importa, o la legitimidad no pasa por eso. Creo que ese es un tema importante, porque una de las cosas, el que va a tener la última palabra para determinar quién ocupa la presidencia de la República, pues es la Sala Superior, ¿no? Y importa la legitimidad de la que se dota a través de los procedimientos, pero pues también a través de sus actuaciones, ¿no? Entonces, pues para iniciar, no sé, voy a permitirme leer de manera súper breve, porque ya siento que me extendí y le estoy quitando espacio a mis invitadas. Voy a leer de manera muy rápida la semblanza de nuestras invitadas. Bueno, tenemos como invitada, no necesita presentación, pero tenemos a María Marván Laborde. Ella fue consejera presidenta del IFE y consejera de este instituto, y también como mencionada presidenta fundadora del IFAI. Se ha especializado en temas de política y cuestiones electorales, también en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y ha escrito numerosos artículos sobre diversas investigaciones en divulgación en diferentes periódicos y revistas y editoriales. Y bueno, cuenta con una amplia trayectoria en esta materia. Gracias, María. Gracias a ustedes. Y bueno, tenemos también, como el día de hoy nos acompaña Itzel Checa. Ella, perdón, se notan ahí mis apuntes. Bueno, Itzel es defensora de los derechos humanos, es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luis Mora. Ha colaborado en proyectos de observancia electoral y participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad civil, transparencia, rendición de cuentas, género y derechos humanos en las organizaciones Presencia Ciudadana Mexicana, Colectivo Feminista Mercedes Olivera, y fundar Centro de Análisis e Investigación, y fue secretaria ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante concurso abierto, y presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México, y en abril del 2019 a mayo del 2021.
y es coordinadora del Grupo Aval Derechos Humanos dentro de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. Actualmente es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Bienvenida, Itzel. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Y bueno, Itzel, empezaríamos, si no tienen inconveniente, contigo. Plantearía yo un tema. Y bueno, como he comentado, son muchas las personas o lo que falta de ser designadas en las diferentes cargos de magistraturas o del propio Instituto Nacional Electoral. Y bueno, viendo cómo están las cosas, ¿consideras que es relevante que nuestras autoridades electorales se encuentren debidamente integradas para cumplir su función? ¿Por qué tenemos que seguir con encargadurías en puestos relevantes? ¿Y cómo esto puede poner en riesgo, pues, la eficacia de las instituciones? Y ¿influyen las personas y la forma en que son designadas en la legitimidad de las instituciones? Eso sería un poco mis cuestionamientos. Muchas gracias por los planteamientos, Rosa María, y primero diría que sí, que importan y mucho. A nosotros nos parece o partimos de la premisa de que la forma en la que son elegidas personas que van a ocupar altas responsabilidades públicas tiene un impacto por varias razones. Una, porque toman decisiones que afectan a la sociedad, a todas las personas. Dos, porque hacen ejercicio de recursos públicos, el dinero que es de todas y de todos. Y tres, porque en sus decisiones se pueden ver garantizados los derechos que tenemos todas las personas. Y en ese sentido, digamos, pensando en las instituciones electorales, ¿no? Y en específico lo del Tribunal Electoral, es una institución, yo diría, no por capricho, sino que en el fondo lo que busca es, pues, que esta justicia sea accesible para todas las personas. Es decir, ¿no? Que las elecciones, que esos procesos mediante las cuales se dirime el poder, ¿no? Cómo se va a hacer este ejercicio del poder y cómo se va a repartir, pues sean procesos libres, auténticos, pero yo diría también que generen seguridad y confianza jurídica, que diga certeza jurídica y confianza ciudadana. Entonces, como tú bien lo decías, el Tribunal Electoral tiene la última palabra, ¿no? En muchas de las decisiones. Y en el caso, digamos, de las autoridades electorales en su conjunto, nosotros desde el observatorio registramos que no es la única institución que tiene vacantes, sino que ya sumado en un contexto más amplio, sí vemos que hay una estrategia. Antes lo poníamos como hipótesis, pero en realidad ahora me parece que ya podemos afirmarlo, una estrategia deliberada de debilitamiento institucional que se traduce en varias formas. Una, como tú lo mencionabas, en ataques constantes desde el poder público, ¿no? Principalmente del Ejecutivo Federal o incluso de integrantes del partido en el poder, que en cualquier ocasión, ¿no? Pues lanzan declaraciones dudando, generando esta narrativa de poca utilidad de ciertas instituciones, y esa es pues una merma, digamos, a la legitimidad y al fortalecimiento que tendría que dárseles. La otra tiene también que ver con iniciativas, en algunos casos no se han concretado, que buscan reducir sus funciones, replantear sus órganos de gobierno o modificar la forma en que son designadas estas personas. Hemos visto, ¿no? Que uno de los elementos o de las propuestas ahora en estas campañas muy anticipadas, pues tiene que ver con el planteamiento de que las y los ministros que tienen que ver con un ámbito jurisdiccional sean elegidas por voto popular, ¿no? Y que así también se planteaba como para las autoridades electorales y que a nosotros nos genera mucha desconfianza este tipo de formulamientos,
Pero otra de las estrategias para debilitar tiene que ver con la reducción del presupuesto, pero una, digamos que es en la que nos hemos enfocado más desde el observatorio, tiene que ver con las designaciones. Es decir, antes se privilegiaba, no es que se haya abandonado ahora, pero antes se privilegiaba mucho, en algunos de los casos, designaciones de leales, estas cuotas partidistas, ¿no? El acuerdo que se publicó en redes por parte de un presidente de un partido, pues ejemplifica un poco cómo han sido estas prácticas por parte de los partidos políticos, que no se han erradicado a pesar de una promesa de transformación de esas prácticas. Y lo que vemos es también perfiles sumamente cercanos, y aquí plantearía una pregunta: perfiles sumamente cercanos pues para capturar las instituciones, para que esos perfiles respondan a quienes les están poniendo, y no justamente para que pueden las instituciones volcarse a su función, a su trabajo, y entonces pues garantizar para lo que fueron creadas, fueron constituidas. Pero ahora, y regresando a esta estrategia deliberada de debilitamiento, ahora ya ni siquiera se toman la molestia de designar, ¿no? En realidad hay una omisión constante por parte de las autoridades, principalmente del Senado de la República y del Ejecutivo Federal, en términos de cumplir con sus obligaciones constitucionales. En varios casos, la Suprema Corte, ¿no? Porque han ido hasta ese nivel, digamos, algunos de las vacantes que se tienen en distintas instituciones, pues ha dicho que es una omisión al cumplimiento de sus obligaciones, que es una falta a la Constitución, pero que sobre todo esta falta genera una merma en los derechos de las personas. Y me parece que ese es el foco que tendría que tenerse, porque, digamos, no son las instituciones alejadas, sino que al final lo que se ve mermado son los derechos, ¿no? El derecho político, los derechos políticos, en este caso político-electorales, que tenemos todas las personas. Y solamente, digamos, como para cerrar y dimensionar de cuántas vacantes estamos hablando en el ámbito electoral, estamos hablando de que de los 126 o de las 126 magistraturas estatales, ¿no? Ya pensando no en los 32 tribunales, sino desagregadas en su composición, tenemos que hay 40 vacantes, ¿no? Es decir, estamos hablando de un 31% ¿no? De que no se ha completado este trabajo. Pero también tenemos en salas regionales y la sala especializada, pues un conjunto de 6 vacantes más las 2 vacantes de la sala superior del Tribunal Electoral, es decir, hay 48 vacantes en su conjunto, pero de la sala superior llama la atención porque, regresando a lo que mencionabas, que es la última instancia, la sala superior del Tribunal Electoral, pues en este proceso que tenemos anticipado de elecciones presidenciales, la sala superior es la que puede determinar, ¿no? La validez de la elección presidencial, y eso solamente lo pueden hacer con 6 magistradas y magistrados. Tiene una composición de 7, ahora hay 5 porque hay 2 que están pendientes, y no, si seguimos en ese caminito de no hacer, pues me parece que estamos en un contexto, pues sí, de alarma, de poca normalidad democrática, de riesgos en términos de profundizar esta desconfianza que hay hacia las instituciones, ¿no? Y el comportamiento, pues también de los distintos actores políticos. Entonces, en resumen, cerraría diciendo que sí, las personas importan los perfiles que están ahí, ¿no? Porque justamente son la cara, pero desdoblan toda esta maquinaria institucional, y en teoría esperamos que sean los perfiles más idóneos, más adecuados para que puedan hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Que no se vean atados, que no cedan ante las presiones externas, que como hemos visto en muchas ocasiones y no tan lejanamente. Entonces, pues sí es importante ponerle los ojos a eso. Por el momento ahí quedaría. Sí, en efecto, gracias, Itzel. Pues sí, o sea, es un número importante de vacantes, y pues que están actualmente ocupadas por personas, repito, que no han sido designadas conforme a los procesos constitucionales. Y bueno, María,
a ti te tocó un proceso también súper complejo cuando tú llegaste como consejera al IFE. Venías precisamente después de un plazo largo en que el Consejo General del IFE estaba incompleto a través de una sentencia, pues llegaste a conformar e integrar el órgano colegiado del IFE. Pero ahora tenemos una situación diferente. Ahora tenemos una situación en la que el Consejo General está completo, pero lo que está incompleto es la estructura administrativa, porque no llegan a los consensos entre el Consejo General para designar a las personas que deberían ocupar las direcciones ejecutivas y la Secretaría General. Pero también tenemos un tema complejo en el instituto. Y es que la semana pasada tuvimos por ahí una sentencia de la Sala Superior en la que permite que no solamente se designen encargados de despacho sin ninguna temporalidad, pueden pasarse todo el proceso, sino que también esas personas sean consideradas para ocupar la Secretaría Ejecutiva. Entonces, bueno, es un escenario que nunca habíamos visto y tú que conoces a la perfección el instituto, ¿qué riesgos pueden presentarse cuando no tenemos personal que haya sido designado conforme lo marca la propia Constitución y la propia ley para integrar este servicio, esta estructura que era la parte sólida del instituto, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos le ves tú a esta integración o a esta forma en que está integrado actualmente el instituto? A ver, yo creo que tenemos un problema de fondo, que es el que tenemos que clarificar y que entender qué es lo que está detrás de esto. Lo que está detrás de esto es la decisión consciente de las fuerzas políticas del país de no ponerse de acuerdo. Ese es el tema de fondo. Sin darse cuenta el daño institucional que están haciendo, porque por supuesto coincido con Itzel, que hay un daño institucional en la irresponsabilidad del Senado de hacer las designaciones que el constituyente les ha encargado, ¿sí? El poder legislativo se le ha dado un poder muy fuerte en la designación de las cabezas de los organismos constitucionales autónomos, como es el IFE, en la designación de los magistrados, no solamente electorales, tenemos también un problema en las magistraturas administrativas, aunque no vamos a hablar de eso porque obviamente nuestra conversación es sobre cuestiones electorales, pero lo que tenemos es una actitud de rebeldía del Senado a generar acuerdos, cuando su obligación constitucional es generar acuerdos. No recuerdo ninguna época en la historia de México en la que ese haya sido el problema. Y ese es el problema de fondo, que nuestros partidos políticos representados en el Senado y en la Cámara de Diputados no quieren ponerse de acuerdo. Han decidido no entrar en el proceso de deliberación y negociación. Yo creo que hay que entender que los congresos viven para negociar. No me parece mal que se negocie. Para eso son los congresos, para generar acuerdos, y los acuerdos nacen de las negociaciones. Y hoy tenemos un Senado que no está dispuesto a negociar. Eso se reproduce dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde desde abril del año pasado, que llegó la nueva consejera presidenta, que por cierto, la ley hoy lo podemos ver a la luz del tribunal,
hace bien en determinar quién va a ser la persona que conduzca la presidencia. En teoría no le pueden dar un golpe de Estado, como los 4 golpes de Estado que hemos visto ya. Golpe de Estado es un poquito exagerada la palabra porque no están yendo en contra del presidente o la presidenta del país, pero sí en contra de la persona que detenta la presidencia. En esta conformación del Tribunal Electoral de la Sala Superior hemos visto 4 golpes de Estado. Es la 5ª presidencia en menos de 7 años. Realmente es una situación también inédita que habla de una descomposición interna que desde luego nos tiene que preocupar, ¿sí? En el Instituto Nacional Electoral lo que tenemos es un consejo partido en 2, no dispuesto a negociar, a pesar de que hay muchas plazas vacantes. Es decir, uno pensaría que si hay solo una plaza vacante, pues es más difícil generar el acuerdo porque no hay un toma y daca, ¿no? En principio, creo que hemos sido muy dados a satanizar el toma y daca y no nos debería de escandalizar tanto si solo si esto se da dentro del margen de una ética institucional. Es decir, lo primero que necesitaríamos para estos puestos de tal relevancia es personas capacitadas, personas ejecutivas capaces de ejecutar en el Instituto Nacional Electoral. Parece una redundancia, lo hice adrede. Ejecutivas que sean capaces de ejecutar, es decir, que cumplan con su misión, que el director o la directora de organización sea capaz de tener un diálogo con todos y cada uno de los miembros de las juntas locales y las juntas distritales donde hay que organizar la elección, donde pueda en un momento dado jalar las riendas cuando alguien esté haciendo algo que está mal hecho, donde pueda delegar funciones en la medida en la que va viendo que se va organizando el proceso de la forma adecuada. Y esto me lleva, por supuesto, al secretario o secretaria ejecutiva, a la secretaría ejecutiva, que es la persona encargada de coordinar a todo el personal operativo del instituto. El operar una elección, quienes hemos estado en el proceso, sabemos lo complejo que es. Hemos visto imágenes en la televisión, yo las recordaba desde antes de ser consejera, por supuesto, fui presencialmente. Nada más imaginemos el día que sale de una bodega que normalmente está por la carretera Querétaro, literalmente decenas de camiones del ejército, con toda la papelería electoral, que tiene que llegar el paquete del Distrito 1 de Chihuahua, tiene que llegar al Distrito 1 de Chihuahua y no da lo mismo si llega al Distrito 1 de Sonora o al Distrito 8 de Mérida. Son decenas de camiones del ejército que requirieron de todo un proceso de organización, uno, de gente capacitada, dispuesta a cumplir órdenes, a obedecer y a seguir el manual de procedimientos que es la ley. Por eso es tan grave que tengamos un Consejo General que no está dispuesto a tomar acuerdos y que por esta falta de acuerdos tenemos la elección en manos de personas no necesariamente capacitadas para organizar la elección, para contar los votos, para resolver las controversias entre las partes. Lo que está en juego es el poder político en el país. Claro que hay conflictos. No nos debe de asombrar ni asustar que haya conflictos.
nos debe de preocupar que en esta ocasión no tenemos la autoridad administrativa completa y no tenemos la autoridad jurisdiccional completa. Y insisto, lo que subyace en este tema es la falta de decisión de querer generar acuerdos. No hay una democracia que funcione si las partes están, déjenme usar una palabra, pues a lo mejor un poco de mamá, si las partes están emberrinchadas como criaturas de 2 años, dispuestos a hacer pataletas y no a tomar acuerdos. Su obligación del Senado, electos por el voto popular, de el Consejo General, electos indirectamente por el voto popular a través de la designación que hacen los diputados, y de los magistrados, es generar acuerdos para hacer funcionar la democracia. La polarización del país es tal que las autoridades electorales no están dispuestas a generar acuerdos. Ese es el drama en el que estamos metidos en este momento, y ese es el drama en el que debemos de exigir a nuestras autoridades electorales que reaccionen y que hagan las cosas como bien dice Itzel, no a partir de una captura de las instituciones, de a mí me nombraron los tres votos de Morena o los 2 votos del PAN o el voto del PRI. A mí me nombró los representantes de la voluntad popular para hacer funcionar la democracia. Y creo que no se están dando cuenta de la importancia que tiene ese nombramiento. Y claro que puede afectar a los procesos electorales. Simplemente hagamos memoria de una cosa. Itzel es muy joven, pero es muy estudiosa. Probablemente más que hacer memoria es recordar lo que estudió en la escuela. Pero a partir de 1988, las autoridades electorales han ido o fueron cobrando legitimidad a lo largo de más de 30 años por una sola cosa, por saber seguir los procedimientos al pie de la letra. Nuestro código electoral desde 1990 hasta la fecha, que ahora se llama Ley General, pero una de las palabras fundamentales es Ley General de Procedimientos, de Procesos Electorales e Instituciones Electorales. ¿Por qué? Porque los procesos importan. Porque cuando está bien determinado el proceso, lo que tenemos es una garantía de igualdad, de trato de igualdad frente a la ley. La ley general, antes el COFIPE, hoy la LEGIPE, es la ley hecha para la gente más boba del mundo. Ya le voy a decir a qué me refiero. No, todos los procedimientos están claramente determinados hasta el último detalle. Lo único que hay que hacer es conocer la ley y seguirla. Y eso no se está haciendo. Y el ejemplo más grave que tenemos es que tanto al Consejo Electoral, al Consejo General Electoral, como a la Sala Superior, les pareció que podían ignorar los tiempos electorales que están marcados en la ley. Las precampañas empezaron en mayo y no le llamemos con eufemismos. Las precampañas empezaron en mayo. Los procesos de selección empezaron en mayo y unos días, unas semanas más tarde, primero el Consejo General del INE y después la Sala Superior dieron su aval por no atreverse a decir, señor presidente, usted inició un proceso que no debió de haber comenzado. Esa es la gravedad del momento en el que estamos.
Es, lo has dicho como con mucha claridad, María, sobre todo debe de ser preocupante cuando la autoridad electoral es tema, cuando no debería ser tema. ¿Sí? O sea, una de las máximas es que la autoridad electoral debe pasar desapercibida, los tribunales deben hacer su tarea y no debe haber temas sobre ello. Y bueno, lo paradójico de esto es que estamos teniendo un tema y estamos hablando del tribunal y estamos hablando de la autoridad electoral, ¿no? Cuando debería de garantizarse que realizaran correctamente sus procesos, siguieran el manual que es la ley, y no tener ningún cuestionamiento y ninguna inquietud, ningún nubarrón, como lo estamos avisorando de que posiblemente tengamos algún problema. No lo creo a lo mejor a nivel federal, pero yo creo que el foco de preocupación deben ser las elecciones locales, en donde posiblemente se den resultados complejos y que efectivamente el árbitro tenga que determinar en última palabra quién es el ganador, ¿no? Pero Itzel, una de las cuestiones que plantea Marea y que tú también lo planteabas es esta falta de capacidad o de voluntad del Senado para cumplir con su facultad de designación. Em, pueden haber alguna sentencia del tribunal que los ordene a la designación, pero pues ya vimos que también estas sentencias, incluso de la Corte, pues le han dado la vuelta y no se cumplen a cabalidad para las designaciones, ¿no? Em, ¿Qué podríamos, o sea, qué escenario podríamos tener? Y además, más allá, a lo mejor pensemos en el día después del 2 de junio, ¿no? Ya estamos en un proceso, en un tema post de una elección que ya se llevó a cabo. Y tuvimos unas autoridades electorales incompletas y tienen que validar la elección. Y pues el Senado no cumplió, o sea, no lo hizo. Posiblemente podamos tener ahí una situación jurídica, quisiera saber tu punto de vista, pero también quisiera saber tu punto de vista, si no es momento de que reflexionemos sobre esta facultad del Senado, si no es momento que reflexionemos sobre por ejemplo, en el INE, pues si no se ponen de acuerdo el Senado, pues van al sorteo, ¿no? O sea, la tómbola. Y la En la tómbola, Cámara de Diputados. ay, perdón, en la Cámara de Diputados. Si no se pone de acuerdo la Cámara de Diputados, viene la tómbola. Y la tómbola, finalmente, pues es ahí como el acicate para ponerse de acuerdo. Y en el caso, por ejemplo, ahorita que acabamos de ver de la designación de la Corte, bueno, a la segunda rechazada, el presidente designa. Es un mecanismo constitucional. ¿No será momento que reflexionemos sobre esta facultad del Senado y qué podríamos hacer y cómo podría llevarse a cabo, pues para que cumpla, ¿no? Porque ya vimos que las resoluciones, pues cumplieron cuando le tocó la designación a María por el IFE, pero ahorita no estamos tan seguros que vaya a cumplir el Senado en la integración como está. No, veamos lo que ha pasado en el IFAI. Eso te Veamos digo. lo que ha pasado en el IFAI. La Suprema Corte les pidió que nombraran, hicieron burlándose de una persona. Le dijeron a Ricardo Salgado, si no me equivoco, fue a él, que lo iban a nombrar porque ya en comisiones estaba. Y por supuesto que sabían que en Morena no iban a votar por eso y pasando por encima de, pues hasta de la dignidad de una persona, se burlaron no solamente de Ricardo Salgado, lo que me parece injustificable, se burlaron del INAI, se burlaron de la Suprema Corte y se burlaron de todos los mexicanos. Ese es un tema,
o sea, si no hay una consecuencia a esta falta de cumplimiento de su atribución, pues no hay una responsabilidad contra la integración del Senado. No sé, ¿qué se te ocurre dentro de tu esquema y de tu observatorio que has llevado sobre todos estos tipos de designaciones? No, están sumamente interesantes los planteamientos y los quiero dividir en tres puntos. Uno, sobre la legitimidad que se mencionaba. Nosotros desde el observatorio referimos que la legitimidad de origen de las personas que asumen esas altas responsabilidades públicas, pues viene de la forma en la que se llevan a cabo los procesos. Y esto lo quiero ligar, digamos, con el segundo planteamiento, es decir, procesos, si bien la mayoría de estas altas responsabilidades son designadas por el Congreso de la Unión, y ese órgano se caracteriza por la negociación política, nos parece que es importante que estos procesos, digamos, a partir también de lo que dicen estándares internacionales, pues se lleven a cabo con transparencia, con participación ciudadana, con rendición de cuentas. Yo diría que no es una exquisitez ni tampoco es un sueño alejado, sino que me parece que la sociedad nos merecemos a los perfiles más adecuados y nos merecemos un cambio en las prácticas de cómo se, ¿no? En las prácticas políticas, porque en realidad tenemos un talante sumamente democrático, yo diría de la mayoría de la clase política, y esto de ponerle foco a esos intercambios pudieran ser válidos después de que hacen un ejercicio, ¿no? De escrutinio, de examen, de revisión exhaustiva, para que lleguen los perfiles más adecuados, porque vemos que sí tienen implicaciones. La otra es que si no se cuida esto, pues en realidad el funcionamiento o el trabajo que tienen esas instituciones es cuesta arriba, porque tienen que recuperar esta legitimidad que no se les dio al inicio, y vemos que si no hacen un buen trabajo, pues en realidad, ¿no? Ya hay como muy poca posibilidad, porque esas instituciones, lejos de fortalecerse, tienen una actuación sumamente débil. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del INE, ¿no? Donde no tienen esta firmeza en términos de aplicar el marco legal como es, y generan, ¿no? Una desconfianza, pero aparte generan un contexto, ¿no? De mucha impunidad, yo diría, de mucho desacato a las reglas que nos hemos construido y dado, y que eso no es lo más adecuado. Y en ese sentido, perdón, pensaría que justamente por esta legitimidad de origen que vemos que es necesaria para estas altas responsabilidades, nosotras sí apuntamos que necesitamos nuevas reglas. Lo que hemos visto no solo en las designaciones electorales es que el conjunto, digamos, si miramos organismos autónomos, cómo son designadas, ¿no? En los organismos autónomos, en los distintos tribunales, en la Suprema Corte, en instituciones especializadas, donde tienen una función de control o de contrapeso o de garantía o de poner ciertos límites al poder, sobre todo al ejecutivo, ¿no? Porque esa es la lógica, pues entonces vemos que son sumamente heterogéneas. No hay en realidad no hay una lógica en términos por qué unos pueden estar más detallados, por qué en unos participa un órgano y en otros no. En realidad la constante es que estas disposiciones legales no están construidas en la lógica de apertura, no están construidas en la lógica de cerrar los niveles de discrecionalidad que hay en estas decisiones, no están construidas para que las autoridades responsables hagan un ejercicio de valoración, de revisión, de examen, a partir de criterios objetivos o criterios de idoneidad. Incluso los requisitos de acceso para esas altas responsabilidades son sumamente laxos. En ninguna de estas responsabilidades está, digamos, una característica que a nosotros nos parece fundamental, pensando en los tribunales de independencia. Este requisito ¿no? de una cualidad de independencia no está en ninguno de los requisitos, o cómo lo tendría que verificar el órgano encargado, y entonces vemos que, ¿no? Necesitamos, sí lo hemos dicho, necesitamos cambiar estas reglas. No solamente los marcos legales, porque también nosotros partimos de que pues la ley no resuelve en un país de
de altos niveles de impunidad y donde vemos que una clase política, ¿no? Con la ley así limpia sus vidrios de su carro, pues en realidad más bien necesitamos pensar distintos mecanismos. Sí cambiar las leyes, sí cambiar los marcos legales, pero también generar otro tipo de capacidades institucionales de las autoridades que van a realizar esta función. Sí generar procesos de participación ciudadana donde también la sociedad pueda hacer un escrutinio ciudadano más profundo, donde pueda haber un proceso de observación permanente o incluso que paulatinamente vaya cambiando esta cultura, ¿no? Del intercambio y más bien que nos vayamos acercando pues a otros perfiles que nos garanticen un mejor funcionamiento de las instituciones. Y cerraría, digamos, con la tercera parte de que a nosotros nos parece que aunque estos mecanismos institucionales, los que tenemos, como lo señalabas, los jurisdiccionales, vemos con mucha frustración, ¿no? Que de repente no funcionan, se atoran porque tenemos una clase política, ¿no? Irresponsable. En realidad me faltan adjetivos que pueda decir aquí, ¿no? De cómo podríamos categorizarla, pero vemos que en algunos casos resoluciones de la Suprema Corte para desatorar designaciones funcionaron, como fue el caso de las 3 vacantes que había en la Comisión Federal de Competencia Económica, pero vemos que en un contexto electoral sumamente adelantado, pues ya, ¿no? O sea, no hay una forma de que esos mecanismos avancen y que entonces tienes una sentencia de la Corte donde dice, oigan, el 15 de diciembre, Senado, tienen ustedes la obligación constitucional de designar a las vacantes que hay en el INAI. Y pues vemos que hacen una serie de acciones de simulación, de show, pero que al final, pues, en el fondo es no querer cumplir con esta obligación porque les conviene que estas instituciones no funcionen a cabalidad. Y entonces yo lo que diría es, pues, seguir insistiendo en estos mecanismos, seguirlos usando porque son también nuestro derecho también ciudadano de que esas instituciones en algún momento ¿no? Cambien de funcionamiento, pero se pueden hacer otras acciones. Pensando, por ejemplo, nosotros hemos intentado llevarlo a instancias internacionales. El caso del INAI lo llevamos a la Comisión Interamericana. Por ejemplo, ahora la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de jueces y de juezas está haciendo un informe general y en esa recopilación de información varias organizaciones haremos llegar un informe de lo que está sucediendo en México, porque vemos que justamente estas omisiones en estas designaciones de instancias judiciales, no solo electoral, ya lo decía María, ¿no? Administrativa, agraria, es decir, como hay un acumulado, pues en realidad están mermando esos controles y contrapesos, pero al final están afectando o siguen acrecentando esta impunidad y que la justicia sea un sueño sumamente lejano. Y yo diría que también tendríamos ¿no? que acercar estos temas de una forma más accesible a más gente, porque de repente también las instituciones no han hecho un trabajo para acercarse a la población, ¿no? Me parece que también ahí hay todo un reto en términos de que hay algunas personas o en algunos sectores donde pues no saben lo que hace un tribunal electoral o no conectan por qué es grave que esté incompleto en un contexto ¿no? de elección presidencial y parece que justamente tendríamos que desmenuzar qué tiene que ver con el día a día que tenemos nosotros las personas y inventar nuevas formas de apropiación del espacio público y de incidencia ciudadana. Nosotros estamos en esa tarea y en esa reflexión en términos de, pues, cómo también en ejercicio de nuestro derecho a la participación y de la intervención en los asuntos públicos que tenemos, cómo también jalamos, aunque no les guste y aunque ahora no haga mucho eco, jalamos a las instituciones para el cumplimiento de sus responsabilidades. Y yo diría que no es menor, nosotras sí lo registramos, que cada vez, digamos, ¿no? Con sus proporciones, se habla más de estos temas en términos de las omisiones en las designaciones o por qué mirarlas, por qué, ¿no? Se empiezan a cuestionar, pues, estas reglas, estos marcos ya no nos funcionan, ¿no? Son muy laxos y los tenemos que repensar. Yo diría, sí, esa es nuestra tarea. Necesitamos cambiar y buscar otros mecanismos para cerrar
la discrecionalidad en estas decisiones e ir transitando a pues un ejercicio más democrático del poder, que es lo que queremos, ¿no? Gracias. Cierto. Gracias, Itzel. Me quedo con tu última frase. Busquemos un ejercicio más democrático del poder. Y bueno, en esa reflexión, María, la polarización también está en nuestras instituciones. O sea, ya vemos un bloque en el INE de diferentes consejeros y también ya vemos un bloque de magistrados o dos bloques de magistrados en la sala superior. No es tan visible en las salas regionales, pero pues posiblemente también tengamos por ahí bloques de magistrados, ¿no? Esta polarización que también se está dando en las instituciones que deberían de ser un ejemplo de la toma de decisiones democráticas, nos puede llevar pues a un tema que sea muy predecible. Si le toca a tal magistrado, a tal grupo, pues a lo mejor el asunto va a caminar en tal o cual sentido. Eso le quita completamente la legitimidad a nuestro proceso electoral y nos puede llevar pues incluso a una vulneración de la Convención Interamericana porque a lo mejor no tenemos una elección auténtica, ¿sí? Porque ya sabemos si le cae a un determinado bloque, un determinado asunto, pues a lo mejor sabemos cómo va a decidir o podemos tener una previsión de cómo va a decidir el INE o cómo va a decidir la sala superior. Y eso creo que tampoco es sano. Creo que el que estén dentro de o sea, que la polarización de la sociedad se esté también reflejando en una polarización en las instituciones que deben de garantizar precisamente esta cohesión para que tengamos una elección lo más democrática y bajo los cauces legales correspondientes. ¿Cuál sería tu reflexión sobre esta situación de polarización? A ver, yo creo que el problema es otra vez el que decía yo hace un momento. El problema es que no hay una disposición a ponerse de acuerdo. Yo sé que Itzel y yo no compartimos la idea de sin cuotas ni cuates. Sin cuates yo estoy absolutamente de acuerdo. El problema es cuando no podemos elegir buenos perfiles porque preferimos lealtad sobre capacidad. Lo dijo además el presidente con todo cinismo. Yo prefiero 99% de lealtad sobre cualquier otra característica de las personas que él trabaja. Nunca habíamos oído a alguien que tratara con ese desprecio a la administración pública. Entonces, con la parte de sin cuates, yo estoy absolutamente de acuerdo. Con la parte de sin cuotas, no estoy de acuerdo. Es decir, cuando el cuate viene con la cuota, va a salir mal de cualquier manera. Pero si los actores políticos que tienen capacidad de decisión se ponen de acuerdo y dicen, a ver, en este puesto tú ganas y en este puesto yo gano, ¿sí? De alguna manera, por eso estamos hablando de cuerpos colegiados. No es un mal diseño institucional que los organismos constitucionales autónomos todos estén encabezados con cuerpos colegiados, porque a partir, déjenme decirlo de esta manera, de la suma de parcialidades se genera la independencia cuando tienes capacidad y cuando tienes calidad ética en las personas a las que designaste. Entonces, el problema no está en las cuotas, el problema está en los cuates, ¿sí? Entiendo que nosotros hemos hecho del binomio sin cuates ni cuotas
porque la lógica es, pues si yo ya nombré a mi caballo senador, tú te callas y tú nombras a tu burro diputado, ¿sí? Estoy caricaturizando el tema. Entonces, el problema está en que sin demócratas no hay democracia. Tenemos un cinismo total de nuestros representantes que no están dispuestos a asumir sus responsabilidades y tenemos una preocupación fundamental con quien tiene que organizar la elección y quien tiene que resolver los conflictos de carácter jurisdiccional. Y el problema más grave otra vez es, no les importa. El partido que está en la mayor posibilidad de ganar la elección, no estoy diciendo que esté decidida ni mucho menos, es el que menos asume la responsabilidad de llegar a una elección legítima. Jamás habíamos vivido eso. Cuando yo entré al INE, fue porque precisamente, al IFE, perdón, el PRI estaba atorando el acuerdo para nombrar consejeros y la lógica de la negociación que hubo atrás fueron personas que les dijeron, a ver, lo más probable es que Peña Nieto gane la elección. ¿De veras quieren una autoridad incompleta para que se cuestione la legitimidad del presidente? Y allí reaccionaron. Aquí no reaccionan. Aquí pareciera ser que no les importa la legitimidad. Y la legitimidad democrática, pues me parece que no es algo que podamos pensar que no es importante. De verdad es la primera vez en los años que tengo, desde que voté por primera vez en 1976, que al Estado no le importa la legitimidad del Estado. Es de locos. La elección, perdón, la reforma electoral de 1977, ¿qué la empujó? La falta de legitimidad democrática de la elección de López Portillo por haber sido el único candidato. La, la reforma electoral que dio lugar a al IFE, ¿qué le empujó? La falta de legitimidad de Carlos Salinas de Gortari, porque se evidenció un fraude y una autoridad electoral administrativa y jurisdiccional. No existía el TRIFE, pero sí existía el Tribunal de lo Contencioso Electoral, incapaces de darle legitimidad a la elección. No puedo concebir por qué al Estado actual o a muchos representantes del Estado actual no les interesa la legitimidad. Me hago cruces y no tengo respuesta. Ojalá alguien me la pudiera dar. Gracias, Ya María. vamos por terminar. Oye, Itzel, pues te puso ahí un torito, María, en el tema de, a ver, ¿cómo hacerle para que las cuotas no sean correa de transmisión, ¿no? Porque ella dice, bueno, finalmente las cuotas se vale porque pueden llegar a un consenso, ¿no? O sea, y lo que importan son los perfiles y las personas y que tengan una integridad para efecto de que desarrollen bien su función. Pero bueno, aquí la reflexión y dada tu expertise sería, ¿cómo entonces le hacemos para que estas cuotas, pues cuando llegan, no sean precisamente una correa de transmisión de los partidos políticos y en consecuencia, pues no se conviertan no en un interés público, sino en un interés específico hacia una fuerza política, ¿no? Ese sería
como el tema, o sea, ni cuates ni cuotas, pero bueno, supongamos que ¿cómo le hacemos para que las cuotas funcionen? Para que las cuotas sean decentes. Las cuotas funcionan, o sea, para que no haya retransmisión. O sea, estamos como en un plano ideal y de pragmatismo y, o sea, insistiría desde el observatorio que sí apostamos a un marco más desde estándares idóneos. Es decir, ni cuotas ni cuates, ¿no? Y entiendo un poco la lógica de María en términos de que eso nos puede solucionar, pero también esa ha sido una práctica muy arraigada en términos de que ha sido una forma de capturar las instituciones, de asumir desde la clase política que esas instituciones son su patrimonio y que entonces tú cuando pones a alguien, o sea, una cuota, aunque sea idónea, pero tú cuando pones a alguien, pues en realidad sientes un compromiso con esa persona, se genera ahí pues una lealtad por no manifiesta en muchos de los casos. Y eso, digamos, lo hemos visto como en el funcionamiento de muchas de las instituciones y nosotros por eso decimos, a ver, revisemos estos requisitos para acceder y pongámoslos más exigentes. Eso dice la Comisión Interamericana. O sea, a mayor grado de responsabilidad tiene que ser mayor la exigencia, porque dices, pues vas a ser ministra y ministro, vas a ser magistrada y magistrada del tribunal, vas a ser presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos. O sea, no es cualquier responsabilidad, no es cualquier tarea, porque es una tarea que impacta a toda la sociedad. Entonces, para acceder a ella, tienes que ponerle requisitos, ¿no? O sea, que la vara esté alta y que esa persona pueda cumplir. Eso es como en términos ideales y nosotras, digamos, sé que va a ser, ¿no? En Paso el a fondo pasito. estamos de acuerdo, Itzel. Sí, sí, muy En el bien. fondo estamos de acuerdo. A lo que me preocupa cuando decimos ni cuates ni cuotas es que pensamos que pueden haber nombramientos sin acuerdos, ¿sí? Desde luego, lo primero que tienes que exigir son requisitos. Ahora, ¿de qué sirve que existan los requisitos cuando las propias autoridades están dispuestas a burlarse de los mismos? Acabamos de ver que una persona, para poder ser fiscal de la Ciudad de México, consiguió un título en 24 horas. El título lo tiene. Entonces, no es cuestión de poner requisitos legales. Es cuestión de hacer planteamientos éticos de fondo. Un Total, acuerdo con planteamientos éticos de fondo jamás aceptaría que alguien titulado el día anterior en una escuela patito sin haber cursado una sola materia, eso sí, ya se ahorró la posibilidad de que Guillermo Sheridan diga que plagió algo. No hay ni un solo documento ni del examen de admisión, ¿sí? Es decir, creo que sí Pero tenemos que también ver tenemos, que María, hay una parte de diseño institucional y hay otra parte de responsabilidad de las autoridades, y aquí creo que la falla más grande está en la responsabilidad de las autoridades. y en este último punto que mencionas, nada más rápido, Rosa María, o sea, justamente creo que tendríamos que repensar cómo se fincan responsabilidades o cómo se le hace a esas autoridades que tienen estas obligaciones, ¿no? Pues pagar de alguna forma sus consecuencias ante las malas decisiones que tienen, porque vivimos en un país de impunidad y parecería que la clase política es intocable y puede desfalcar los dineros de todas y todos, puede tomar malas decisiones, puede no hacer nada, ¿no? O sea, puede recurrir a las prácticas más espantosas y fuera de la ley y no pasa nada. Entonces, me parece que ahí también tenemos que buscarle la transformación o el cambio. Yo digo que el Senado debería de regresar todo lo que les dieron de dietas. Se han burlado de nosotros 6 años. A ese ser- favor. esa sería una buena propuesta. Bueno, yo nada más les quería hacer la última reflexión y para cerrar, que también tenemos ejercicios exitosos. Por ejemplo, tenemos dos ministros de la Corte que fueron nombrados durante este periodo y que no han sido correa de transmisión. ¿Sí?
y que bueno, hoy fueron en la mañanera por ahí em, expuestos, ¿no? De Pero hecho, son, vapuleados por su independencia, por eso, en lugar de aplaudidos por su independencia. pero a lo que me refiero es que sí se pueden lograr designaciones con personas con un perfil y una trayectoria que cumplan debidamente su función. Y eso es lo que buscamos. Y yo en una última comentario podría señalar que también importa pues la trayectoria de esas personas, no solamente un cumplimiento de requisitos, sino también la trayectoria de las propias personas y que a esas personas les importe su trayectoria, porque hay algunos que no les importa dar vuelta a su trayectoria y hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, una última reflexión, nos podemos robar un minuto para cada una y cerrar este espacio. Tenemos por ahí algunas reflexiones, pero he estado atenta al chat y creo que hemos estado como contestando de manera genérica en los comentarios lo que se han estado poniendo ahí en el chat. Entonces, una última reflexión, Itzel, para cerrar. Pues retomaré lo que pusieron en el chat, creo que fue Saúl, en términos de que la corrupción inicia cuando tú aceptas un cargo o una responsabilidad para que la que no eres apta. Me parece que necesitamos redignificar el servicio público, necesitamos pensar no en requisitos de elegibilidad, sino en características de idoneidad que justamente son distintas, hablan de la integridad, hablan de la independencia, hablan de, ¿no?, la trayectoria, el reconocimiento público. Y justamente en la medida que nos acerquemos a este tipo de procesos a partir de, ¿no?, criterios pues objetivos, me parece que vamos a ir transformando estas decisiones que nos afectan a todas y todos y que no solamente nos afectan, sino que nos merecemos tener a personas servidoras públicas que velen por los intereses de la sociedad y que pues esperamos que mucha gente se sume a esta exigencia para que se recomponga la situación que sucede en las magistraturas electorales, porque sí, pues hay mucho en juego, solamente, o sea, nada más y nada menos que nuestra democracia que no ha terminado de consolidarse y que parece que avanza uno y retrocede cinco, pero pues entre más hay una sociedad exigente, pues me parece que esa puede ser la salida a ponerles ahí un medio dique. Gracias. Gracias, Isel. María, una última reflexión. Completamente de acuerdo. Creo que no hay que soltar el tema. Todavía queda un periodo legislativo para el Senado. Creo que debemos exigir que haya nombramientos y por supuesto que estos nombramientos sean personas dignas de los cargos, sean personas con una trayectoria y a ver si logramos que sean personas de excelencia en las que haya acuerdo, creo que sería una maravilla. Creo que nuestras autoridades electorales tienen que saberse vigiladas, tienen que saberse que estamos pendientes de, aunque sea una discusión de círculo rojo, de las decisiones que toman y de que las decisiones que toman sean apegadas a derecho y en favor de nuestra democracia. Nos ha costado mucho trabajo construir la democracia para permitir que la polarización la destruya. Pues muchísimas gracias a ambas. También le agradezco a Nadia que le tocaba coordinar este webinario, pero se estuvo un poquito enferma, entonces me tocó a mí entrar en relevo. Pero bueno, les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron y a todas las que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el próximo mes con un tema también sobre estas reflexiones ya en este proceso electoral 2024. Y pues buenas noches y que tengan una linda noche. Nos vemos. Buenas noches, un placer, Rosa María, un placer, Itzel. Buenas noches igualmente. Abrazos, María, Rosa.
todas, todos.